hemos mencionado que una de las aplicaciones es llevar la matriz a su forma escalonada, escalonada reducida o normal. Eso se logra mediante el método del pivote y hemos detallado que básicamente se respeta esa estructura de pasos. Obtener un 1 principal en la primera columna y luego llevar a la posición 1, 1. Hacer posteriormente que los elementos restantes de esa columna sean 0. Encontrar un segundo 1 principal en la segunda columna y para no afectar el primer 1 principal no se toma la primera fila. Luego llevarlo a la posición 2, 2 y hacer posteriormente que los restantes sean 0. Y así aplicar el mismo esquema hasta llegar al nivel de la última columna. Veamos un ejemplo. Nos piden llevar la matriz A nos piden llevar la matriz a su forma escalonada, escalonada reducida y normal. Bien, entonces vamos a proceder a aplicar el método del pivote. Vamos a tomar la matriz A de elementos 3, 4, 5, 2, 1, menos 2. Y 4 menos 1, 0. Entonces el método del pivote dice conseguir un 1 principal en la primera columna y luego llevarlo a la posición 1, 1. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, puedo multiplicar la fila 1 por 1/3. Así ya tengo el 1 principal y está en la posición 1, 1. O por 1/4 a la segunda fila o por 1/5 a la tercera y luego intercambiamos. Pero ello implicaría manejar fracciones desde el principio. Para evitar el uso de fracciones desde un inicio, voy a hacer lo siguiente. La fila 1 voy a multiplicar por el escalar menos 1. Voy a sumar a la fila 3 o a la fila 2, perdón, para que sea la nueva fila 2. Entonces, la que cambia es la fila 2. La fila 1 no cambia. Hago la operación. Cada elemento de la fila 1 multiplico por menos 1. Y le sumamos al correspondiente de la fila 2. En este caso tendríamos menos 3 más 4, 1. Menos 2 más 1, menos 1. Menos con ese menos es más, 1 más 2, 3. Menos 4 menos 1, menos 5. Listo.
Ahora voy a intercambiar fila 1 con fila 2. Es decir, la fila 2 pasa a ser fila 1 y la fila 1 pasa a ser fila 2. Ahora nos dice hacer que los elementos restantes de su columna sean 0. Por eso es pivote, porque a la fila 1 puedo multiplicar por -3. Voy a sumar a la fila 2 para que sea la nueva fila 2. Por -5 voy a sumar a la fila 1. Voy a sumar a la fila 3 para que sea la nueva fila 3. Listo. -3 más 3, 0. Menos con ese menos es más, 3 más 2, 5. -3 por 3, -9, -1, -10. Menos con ese menos es más, 3 por 5 es 15, más 4, 19. A la fila 3, -5 más 5, 0. Menos con ese menos es más, 5 menos 2, 3. Menos 15 más 3, -12. Menos con ese menos es más, 25 más 0, 25. Listo. Ahora debo conseguir un segundo uno principal en la segunda columna, pero no en la primera fila. Entonces, podemos hacer varias opciones. Podemos hacer la siguiente. Voy a multiplicar a la fila 3 por el escalar 1/3 para que sea la nueva fila 3. La primera fila no cambia. La segunda tampoco. Y la tercera, 1/3 por 0 es 0, 1/3 por 3 es 1, menos 12 entre 3 menos 4 y 25 tercios. Intercambiamos fila 2 con fila 3. La fila 1 se queda. La fila 3 pasa a ser fila 2. La fila 2 pasa a ser fila 3. Hago 0 el que está debajo. Fila 2 por -5. Sumamos a la fila 3. Para que sea la nueva fila 3. La segunda fila no cambia. Sí, la tercera. -5 por 0 es 0, más 0 es 0, -5 más 5, 0. Menos con ese menos es más, 20, -10, 10. -5 por 25 tercios, -75 tercios, más 19. Multiplico y divido por 3. Y 57 sería, ¿no? Nos va a quedar menos.
18 entre 3. Menos 18 tercios, que sería menos 6. Listo. Voy a multiplicar a la fila 3 por el escalar 1/10. La primera y la segunda fila no cambian. Y la tercera, 1/10 por 0 es 0. 10 por 1/10 es 1 y menos 6 décimos sería menos 3/5. Y ahí se verifica ya que está en su forma escalonada. ¿Por qué? Porque en la diagonal tenemos unos y lo que está debajo de la diagonal es 0. Esta es ya su forma escalonada. Para que sea escalonada reducida, lo que está arriba de la diagonal principal también debe hacerse 0. Entonces, en lugar de escalonar hacia abajo, ahora escalonamos hacia arriba. Entonces, vamos a decir fila 4 o fila 3. Voy a multiplicar por menos 3. Voy a sumar a la fila 1. Nueva fila 1. A la fila 3 voy a multiplicar por 4. Sumar a la fila 2. Nueva fila 2. Entonces, cuando es por menos 3, por 0 es 0, más 1 es 1, más menos 1, menos 1. Menos 3 más 3, 0. Menos con ese menos es más. 3 por 3/5, 9/5. Menos 5, que sería 9 menos 25. Menos 16/5. 4 por 0 es 0, más 0 es 0, más 1 es 1. 4 por 1 es 4, menos 4 es 0. 4 por menos 3/5, menos 12/5. Más 25 tercios. Común denominador sería 15. Menos 36. Más 75. 39/15. Tercera 13, tercera 5. 13/5. Y la última fila que no cambia. Y nos falta este último 0. Para ello, directamente sumamos la fila 2 a la fila 1 para que sea la nueva fila 1. Entonces vamos a tener 0 más 1 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 más 0 es 0, 13 menos 16 menos 3/5. La segunda y la tercera fila no cambian. Esta ya es la forma escalonada reducida. Y por último, para que sea normal, unos en la diagonal principal y todos los restantes debe de ser 0. Entonces,
no nos queda otra que hacer operaciones en columnas. Multiplico a la columna 1 por 3/5. Sumamos a la columna 4, nueva columna 1. O nueva columna 4, perdón. Multiplico a la columna 2 por menos 13/5. Sumamos a la columna 4, nueva columna 4. Y columna 3 por 3/5. Sumo a la columna 4, nueva columna 4. Con la columna 1 no cambia. La 2 tampoco. Y la 3 tampoco. Fíjense ahora, 3/5 por 1 es 3/5. Menos 3/5, 0. 0 por 3/5 es 0 más 13 y menos 3/5 permanece inalterable. Cuando manejo la segunda columna por menos 13/5, en el elemento de posición 2, menos 13 más 13/5, 0. Y cuando manejo la columna 3, 3/5 menos 3/5, 0. Listo. Esta ya es su matriz normal. Entonces, fíjense, esta forma escalonada la voy a llamar FE. La forma escalonada reducida, FER. Y esta es N, su normal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que A es equivalente a la forma escalonada. Que A es equivalente a la forma escalonada reducida. Y que A también es equivalente a la forma normal. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Inge, ¿se podría trabajar desde el inicio haciendo operaciones con columnas y mezclando todo? No hay problema. Ok. Ahora vamos a ver en qué implica manejar columnas y filas al mismo tiempo. Obviamente, esta forma escalonada, la escalonada reducida, si yo hago otras operaciones elementales, van a ser distintas. ¿En qué va a cambiar? Que si yo hago otras operaciones elementales, estos términos que estoy marcando en rojo van a ser distintos. Igual en la reducida, estos términos, si hago otras operaciones elementales, van a ser distintos. Por lo tanto, lo único que se repite es la diagonal y lo que está debajo de la diagonal en la escalonada, y en la reducida la diagonal y lo que está arriba y abajo de la diagonal. La normal no hay problema porque siempre es la misma. Entonces depende de las operaciones elementales que yo aplique para que pueda encontrar una forma escalonada y una escalonada reducida. Las operaciones elementales dependen de ustedes. ¿Ello qué implica? Que cada uno va a encontrar distintas operaciones elementales y la escalonada y la reducida van a ser distintas. Por lo tanto, para un ejemplo puede haber varios resultados si me piden llevar a su escalonada o escalonada reducida. Entonces, en el procedimiento obviamente se tiene que calificar todos esos posibles resultados. Como dice compañera, se puede mezclar filas y columnas, pero como vamos a ver posteriormente, no es tan alegremente de mezclar filas y columnas porque esto afecta en las matrices elementales. Entonces, se recomienda tratar de operar en lo posible primero en filas y luego en columnas. Pero obviamente eso depende de cada uno de ustedes. ¿Alguna duda más?
No, ya está bien, gracias. Bien, prosigamos entonces. Ahora viene donde tengo que tener cuidado. Y entonces se genera lo que se denominan matrices elementales. Las matrices elementales vienen de realizar la operación elemental en la matriz identidad. Conformable con el orden de las filas y columnas de la matriz A de M por M. Entonces, fíjense, si tenemos una matriz A de M filas por N columnas, y si realizo una operación elemental en filas, debo de utilizar la matriz identidad del orden de filas, que en este caso es M. Como la identidad es cuadrada, tendrá que ser de M por M. Pero si realizo una operación elemental en columnas, deberé de utilizar la matriz identidad conformable con las columnas, que en este caso es N. Entonces será la identidad de N por N. Si llamamos E la matriz elemental de filas, entonces esta matriz elemental va a ser de orden M por M, porque se aplica la misma operación elemental, pero en la identidad, y como la identidad es de orden M por M, va a tener ese orden. Si llamamos F a la matriz elemental de columnas, entonces se aplica la identidad de N por N. Por lo tanto, el orden va a ser de N por N. Cuando se han realizado esas operaciones elementales, a la matriz A se ha
transformado A en una matriz B. Pero esta matriz B, si se dan cuenta, es del mismo orden de A. Es decir, es de orden M por N. Por lo tanto, tenemos 4 matrices en el proceso. La matriz A, de la cual hemos partido, la matriz B, a la cual hemos llegado, la elemental de filas y la elemental de columnas. Como las matrices A y B son equivalentes, el término equivalentes proviene de que forman una relación de equivalencia que han visto en álgebra 1. ¿Qué es una relación de equivalencia, jóvenes? Jóvenes, a ver, veamos. Señor Dylan Abelardo, ¿qué es una relación de equivalencia? Kimberly, ¿qué es una relación de equivalencia? Alejandro Mamani Torres, ¿qué es una relación de equivalencia? Disculpe, ingeniero, no sé. Karen Stephanie, ¿qué es una relación de equivalencia? Ah, a ver, una relación de equivalencia. Bueno, no sé exactamente cómo decirlo, pero son un conjunto de elementos que cumplen la reflexividad, simetría y la transitividad. Bien. Juan Pablo Paredes. Ya lo dijo Inge, es una relación que es reflexiva, es de simetría y es transitiva. Ya. Es decir, una relación de equivalencia es un conjunto que en su producto cartesiano cumple las condiciones de reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Cuál es la característica de una relación de equivalencia, Juan Pablo? ¿Por qué creen que han visto en álgebra 1 relación de equivalencia? Juan Pablo, Inge, disculpe, no lo escuché muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿cuál es la principal característica de una relación de equivalencia? Que cumple, Fuera de que cumple. No, no me digan que cumple reflexividad, simetría, transición, son las condiciones. ¿Por qué creen que han visto relaciones de La equivalencia? característica principal es que cumple una igualdad.
una igualdad. Bien, más o menos. La característica principal es que las relaciones de equivalencia satisfacen ecuaciones, satisfacen igualdades condicionales. Por eso les decían, el par AB pertenece a la relación si A es igual a K veces B, por ejemplo. Están cumpliendo una ecuación condicionante. Las matrices entonces A y B, como son equivalentes, también tienen que cumplir una ecuación condicionante. Y esa ecuación condicionante tiene que tomar en cuenta a la matriz A, a la matriz B, a la elemental de filas y a la elemental de columnas. Entonces, como A es equivalente a B, A de M por N, para que me dé una matriz B de M por N, no puedo utilizar operaciones de suma porque no es del mismo orden. Entonces utilizo operaciones de producto. La de filas premultiplica para que se verifique que M es igual a M. Y la de columnas postmultiplica para que se verifique que N es igual a N. Y vamos a tener M filas por N columnas. Esta ecuación es la que se debe cumplir. Pero hemos visto que hay varias operaciones elementales en filas y también varias en columnas. Entonces, ¿cómo existen varias operaciones elementales en filas y columnas? Se generan varias matrices elementales. De filas y columnas. Todas las de filas premultiplican, es decir, multiplican a izquierda. Entonces, va a haber la primera matriz elemental de filas, la segunda, tercera, hasta la késima matriz elemental de filas, correspondientes a las operaciones elementales en filas, ¿no? Esta se va a generar con E1, esta con E2, esta con E3, esta con E4, esta con E5, esta es E6, esta es E7 y esta es E8, por ejemplo. Las de columnas van post multiplicando. F1, F2, F3 hasta F sub J. Y todas ellas son iguales a B. ¿Cuántas hay de columnas en nuestro caso? En nuestro caso hay 3, ¿no? F1, F2 y F3. Todas estas multiplicadas deben verificar la igualdad. A esta ecuación se la conoce como ecuación de la equivalencia de matrices. Generalmente las reducimos, ¿sí? Como aquí tenemos E sub K menos 1 hasta E2, E1, que se multiplica a F1, F2, F3 hasta FJ y nos da B. A todo el producto de las matrices de filas la voy a llamar P.
y al producto de las matrices de columnas Q. Por lo tanto, vamos a tener P por A por Q igual a B. Esta ya es la verdadera ecuación de equivalencia. La anterior es la misma, solamente que aquí hemos reemplazado el producto de las matrices elementales por P y por Q. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Bien, no hay dudas, entonces iremos a un ejemplo. Nos piden hallar las matrices elementales y verificar la ecuación de equivalencia que transforman la matriz A en la matriz B. A es nuestra matriz 4, 2 menos 4, 3, 1 menos 1. Y nuestra matriz B va a ser 2, 0, 1, 0, 3, 2. Entonces, hay que partir de A, hacer operaciones elementales para transformar en B. Estas operaciones elementales pueden ser en filas o en columnas o viceversa. ¿Qué hacemos? Si se dan cuenta, la matriz B es como si fuera una escalonada, a diferencia de que en la diagonal principal está un 2 y un 3. Entonces vamos a partir del método del pivote y vamos a escalonar 4, 3, 2, 1, menos 4, menos 1. Veamos qué podemos hacer. A ver. Fila 2, voy a multiplicar por menos 1. Voy a sumar a la fila 1 para que sea la nueva fila 1, fíjense. Entonces, menos 3 más 4 es 1. Menos 1 más 2 es 1. Menos con ese menos es más. Y 1 menos 4 menos 3. Y la segunda fila no cambia. Voy a hacer 0 el que está debajo del 1 principal. Fila 1 por menos 3. Sumamos a la fila 2. Nueva fila 2. Uno, 1 menos 3. Menos 3 más 3, 0. Menos 3 más 1, menos 2. Menos con ese menos es más, 3 por 3, 9.
menos 1, 8. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escalonar ahora en columnas. Columna 1 por menos 1. Voy a hacer con verde las de columnas. Voy a sumar a columna 2. Nueva columna 2. Y para que tenga 1, columna 1 por 4, voy a sumar a la columna 3. Nueva columna 3. Entonces, primera columna no cambia. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 0 es 0, menos 2. Ahora, 4 por 1 es 4, menos 3, 1. 4 por 0 es 0, más 8, 8. Para que ya tenga la pinta de la matriz B, a la columna 1 voy a multiplicar por 2. Y a la columna 2 voy a multiplicar por menos 3 medios. Entonces vamos a tener 2 por 1 es 2, 2 por 0 es 0. Menos 3 medios por 0 es 0. Y menos 3 medios por menos 2 es 3. Las otras columnas no cambian. En este caso, la otra columna no cambia. Y por último, tengo que hacer que este 8 se transforme en 2. Columna 2, multiplico por menos 2, sumo a la columna 3, nueva columna 3. La primera y la segunda columna no cambian. Menos 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 2 por 3 es 6. Menos 6 más 8, 2. Y con eso hemos llegado a la matriz B. ¿Cuántas operaciones elementales hemos hecho en filas? 2. En columnas hemos hecho 5. Entonces voy a generar 2 matrices de filas y 5 de columnas. Generamos esas matrices elementales de filas. Identidad de 2 por 2, porque la matriz tiene 2 filas, ¿no? 1, 0, 0, 1. A esta matriz identidad le hago la primera y la segunda operación elemental por separado. Primera operación elemental, cambia la 1. La fila 2 permanece constante. Y como cambia, le sumo menos una vez la fila 2 a la fila 1. Menos 1 por 0 es 0, más 1, 1. Menos 1 por 1 es menos 1, más 0, menos 1. Matriz elemental 2. La segunda operación elemental a la identidad. Cambia la fila 2. La fila 1 de la identidad permanece constante. Y le sumo menos 3 veces de la fila 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 0, menos 3. Menos 3 por 0 es 0, más 1, 1. Listo, ya tenemos las 2 de filas. Generamos las matrices elementales de columnas.
identidad de 3 por 3. ¿Por qué identidad de 3 por 3? Porque nuestra matriz tiene 2 filas, 3 columnas. Un segundo, por favor. Identidad de 3 por 3, mil disculpas. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Las mismas 5 operaciones elementales. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, en ese orden. Primera, cambia la columna 2. Es decir, la columna 1 no cambia. ¿Cómo cambia la columna 2? Le sumo menos una vez la columna 1. Entonces, menos 1 por 1 es menos 1, más 0 menos 1. Por 0 es 0, más 1 es 1, más 0 es 0. Y la tercera no cambia. La segunda matriz elemental con la segunda operación elemental de columnas cambia la columna 3, la 1 y la 2 permanecen inalterables. ¿Qué hago? Le sumo 4 veces la columna 1 a la columna 3. 4 por 1 es 4, más 0, 4. 4 por 0 es 0, más 0 es 0, por 0 es 0, más 1 es 1. F3 cambia la columna 1, la multiplico por 2 a sus elementos. 2 por 1 es 2, por 0 es 0. Y las otras columnas que no cambian. F4 cambia la columna 2 por menos 3 medios. La columna 1 no cambia. La 2, 0 por menos 3 medios es 0. Por 1 menos 3 medios por 0 es 0. Y la columna 3 que no cambia. Y F5 cambia la columna 3 menos 2 veces de la columna 2. La primera no cambia. La segunda tampoco. Menos 2 por 0 es 0, más 0 es 0. Menos 2 por 1 es menos 2, más 0 es menos 2, por 0 es 0, más 1 es 1. Listo. Esas son las matrices elementales. Ahora hay que verificar la ecuación de equivalencia. La equivalencia dice A, las de columnas PO multiplican F1 por F2 por F3 por F4 por F5 y las de filas premultiplican E1 por E2. Me debe dar B. Asociamos para poder multiplicar. Hallamos E2 por E1. E2 que hemos hallado que es 1, 0 menos 3, 1. Por E1, que es 1 menos 1, 0, 1. Entonces, eso hemos llamado P. Multiplicamos 1 por 1 es 1, más 0, 1. 1 por menos 1 es menos 1, más 0, menos 1. Menos 3 más 0, menos 3. 3 más 1, 4.
Eso es P. Ahora hallamos F1 por F2. Podemos multiplicar aquí. Fila por columna. 1, 0, 0. 0 menos 1, 0. 4, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 1, 0. Y 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Y 0, 0, 1. Ahora hacemos F3 por F4. Fila por columna. 2, 0, 0. 2. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ahora segunda fila. 0, 0, 0. 0 menos 3 medios, 0. 0, 0, 0. 2, 0, 0. Ahora es última fila por las columnas, ¿no? 0, 0, 0. 0, 0, 0. Y 1. Ahora vamos a multiplicar F1 por F2 por F3 por F4. Como ya tenemos aquí, 2, 0, 0. 0 menos 3 medios por menos 1 es 3 medios. 0. 0, 0, 4. 0, 0, 0. 0 menos 3 medios, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Y 0, 0, 1. Y hallamos Q, que es F1 por F2 por F3 por F4 por F5. Es decir, aquí voy a multiplicar por F5. Y vamos a hallar 2, 0, 0. 0, 3 medios, 0. 0, 3 medios por menos 2 es menos 3, más 4, 1. 0, 0, 0. 0 menos 3 medios. 0 menos 3 medios por menos 2 es 3. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 1. Esa es la matriz Q. Tenemos P, tenemos Q. Por último, P por A por Q debe darnos B. P, que ya tenemos, 1 menos 1, menos 3, 4. Por A, recordemos que es A. 4, 3, 2, 1. Menos 4, menos 1. Estoy multiplicando P por A. Luego voy a multiplicar por Q. ¿Qué nos va a dar? Esta es 2 por 2, esta es 2 por 3, 2 por 3.
4 menos 3, 1. 2 menos 1, 1. Menos 4 más 1, menos 3. Menos 12 más 12, 0. Menos 6 más 4, menos 2. 12 menos 4, 8. Por Q ahora. 2, 0, 0. 3 medios menos 3 medios 0. Y 1, 3, 1. Ahora sí. ¿Cuánto va a ser P por A por Q? Esta es 2 por 3. 3 por 3 nos va a dar de 3 por 3. 2, 0, 0. 2. 3 medios menos 3 medios, 0 más 0, 0. 1 más 3, 4. 4 menos 3, 1. 0, 0, 0. 0 por 3 medios es 0, menos 2 por menos 3 medios es 3 positivo, más 0, 3. 0. Menos 6 más 8, 2. Y esta es la misma matriz B a la cual hemos llegado por operaciones elementales. Lo que queda verificar. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Creo que todo está muy... No, Inge. Cuando en el ejercicio no nos piden las matrices elementales y solo nos piden, si ustedes quieren, las matrices P y Q de la equivalencia, se aplica el siguiente esquema. ¿Cuál es ese esquema? Tomamos la matriz A de M por N y la colocamos en el sistema de coordenadas, ¿sí? Y en el cuarto cuadrante. La identidad de filas va a venir en el tercer cuadrante. La identidad de columnas va a venir en el primer cuadrante. ¿Qué hacemos? Hacemos las operaciones elementales. Pueden venir en filas o columnas. Cuando la hagamos en filas o columnas, el objetivo es transformar A en B. Las operaciones elementales de filas que hagamos en A, aplicamos también en la identidad. Las de columnas aplicamos a la identidad de columnas. Y automáticamente aquí va a salir P y aquí va a salir Q. Entonces, P por A por Q sigue dándonos B. Ahora bien, el ejemplo aquí era sencillo porque básicamente esto es como una escalonada.
Cuando las matrices no son tan similares, hay que estimar qué operaciones elementales se pueden hacer para conseguir esas filas o columnas. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Ninguna, Inge. Nos piden hallar las matrices P y Q tal que A y B sean equivalentes. No me piden las matrices elementales, aplico el anterior esquema. Tomo la matriz A, 2, menos 1, 3, 4, 2, 1. Identidad de filas, que en este caso va a ser 1, 0, 0, 1. Identidad de columnas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y hacemos las operaciones elementales. Puedo conseguir rápidamente este 4, transformarlo en 0, ¿no? Fila 1 multiplico por menos 2, sumamos a la fila 2, nueva fila 2. Entonces, 2 menos 1, 3. 1, 0. Menos 2 por 2, menos 4 más 4, 0. Menos con ese menos es más. 2 más 2, 4. Menos 2 por 3, menos 6. Más 1, menos 5. Lo mismo hago en la identidad. Menos 2 por 1 es menos 2, más 0, menos 2. Por 0 es 0, más 1, 1. La identidad de columnas no cambia puesto que no he hecho ninguna operación elemental en columnas. Ahora, vamos a operar en columnas. Columna 1 voy a multiplicar por 1/2. Y la columna 2, después vamos a hacer eso. Aquí copiaremos nomás la identidad de columnas. La de filas no va a cambiar puesto que no estoy operando filas. En columnas, 1/2 por 2 es 1, por 0 es 0. 1/2 por 1, 1/2, 1/2 por 0, 0. Las otras no cambian. Listo. Seguimos haciendo operaciones elementales. Columna 1 voy a sumar a columna 2
nueva columna 2. Columna 1 por menos 3, o en este caso por menos 4. Sumamos a la columna 3, nueva columna 3. La de filas no va a cambiar. 1, 0, menos 2, 1. 1, 0. 1 medio, 0, 0. Sumamos la columna 1 a la columna 2. 1 medio más 0 es 1 medio. 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0. 1 menos 1 es 0 y 0 más 4, 4. Menos 4 por 1 medio es menos 2 más 2 más 0 menos 2. Por 0 es 0, más 0 es 0, más 1 es 1. Menos 4 más 3, menos 1. Por 0 es 0, menos 5. Ahora sí, columna 2 voy a multiplicar por 1 medio. Vamos a tener entonces la de filas 1, 0, menos 2, 1 no cambia. Un medio 0, 0, 1, 0. Ahora sí cambia la columna 2, ¿no? Por 1 medio por 1 medio es 1 cuarto, 1 medio 0. Cero por 1 medio es 0 y 4 por 1 medio es 2. Y la otra menos 2, 0, 1. Menos 1, menos 5. Por último, hay que hacer que este menos 5 se transforme en menos 2. A la columna 2 vamos a multiplicar por... Al 2 lo debemos de multiplicar por una escala al alfa, que sumado al menos 5 nos dé ¿cuánto? Nos dé menos 2. Entonces alfa es 3 medios. Columna 2 por 3 medios, sumo a la columna 3, nueva columna 3. Listo. Lo voy a hacer aquí abajito porque me va a molestar. Entonces, la de filas no cambia. La de columnas de la primera y de la segunda tampoco. Y la columna 2 por 3 medios. 3 medios por 1 cuarto es 3 octavos. Sumado a menos 2, que es 16 octavos, menos 13 octavos. 3 medios por 1 medio es 3 cuartos, más 0, 3 cuartos. Por 0 es 0, más 1 es 1. Por 0 es 0, menos 1. 3 medios por 2 es 3, menos 5, menos 2. Listo. Esta es la matriz B. Por lo tanto, P había sido 1, 0, menos 2, 1. Y Q es 1 medio, 0, 0. 1 cuarto, 1 medio, 0. Menos 13 octavos,
3/4, 1. Esas son las matrices P y Q que verifican la equivalencia. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, Inge, todo claro. Todo claro. Entonces, con eso hemos acabado este capítulo o esta parte del capítulo y entraríamos el día viernes a lo que es determinantes. Está bien, ingeniero. Ok, entonces guardaremos estas diapositivas. Esto es del 19 al 24. Todavía nos faltan 6 diapositivas para llegar a 20 y luego les voy a pasar. Entonces lo guardamos. Dejaremos de presentar y terminaremos la grabación.